Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 262, correspondiente al día 5 de marzo del año 2026, como verán, con la presencia de Álvaro César Alfonso, de Horacio Mario Lampariello, de quien les habla Héctor Amodio Pérez, y la asistencia técnica, que ustedes no lo ven, de Javier Caraballo. Un día vamos a poner una cámara para que lo vean y él salude. Y con micrófono, para que opine. Yo creo que no nos conviene porque nos va a borrar la lista de admiradoras. Bueno, yo lo veo preocupado a usted. Yo ni se me había ocurrido todavía. A mí sí. ¡Qué notable! Bueno, esto se va a poner lindo, don Álvaro. En cualquier momento empiezan a llegar mensajes. Bueno, hace unos días un grupo de diputados colorados, es decir, diputados que habían votado no en el plebiscito promovido por el PIT-CNT y el Frente Amplio contra la LUC, le dieron su voto al Frente Amplio para modificar el monto de las operaciones en dólares que se pueden realizar en efectivo. El Partido Colorado ha dicho que esos diputados han traicionado a los electores que votaron no, lo que es verdad, desde mi punto de vista, pero ocultan que en este caso, como en otros, la responsabilidad es de los partidos políticos, según mi punto de vista. En este caso concreto del Partido Colorado. Voy a tratar de desarrollar la idea. Un partido político es como una orquesta, o más elementalmente como un equipo de fútbol, donde cada integrante desempeña un papel previamente establecido. En la orquesta hay una partitura que hay que seguir y en la que el director de la orquesta puede modificar el ritmo y acordar con sus músicos algunas variaciones puntuales, lo que se llaman variaciones o arreglos, aunque muchas veces, más que arreglar, desarreglan. Pero es la impronta del director. Como el director es el responsable de esos cambios, comunica a sus músicos esos cambios. Y normalmente los músicos aceptan porque en realidad el director es un pequeño dictador y no cualquiera director de orquesta. El director impone su criterio y los músicos acatan. A nadie se le ocurre, por no compartir las decisiones del director en pleno concierto, no ajustarse a las directivas establecidas. Ustedes se imaginan el del timbal que pega 3 o 4 timbalazos por ahí porque no le gustó, o sea, es inadmisible. En un equipo de fútbol pasa más o menos lo mismo. Aunque se admite por las mismas características del juego que aparezca de vez en cuando la impronta del jugador. Le sale una genialidad que no estaba prevista. Son cosas del juego. Los músicos y los jugadores tienen el mismo objetivo, que los aplaudan al final del concierto o del partido. Los partidos políticos, como una orquesta, como un equipo de fútbol, deben tener un plan de acción que responda a la ideología de ese partido. Tiene que tener un directorio que haga las veces de director de orquesta o de técnico entrenador, un estamento intermedio que son los representantes electos por sus votantes, el equipo o la orquesta, y por último, los votantes. Ahora bien, como los partidos presumen de democracia y como un funcionamiento democrático les exigiría una relación constante con sus votantes, con asambleas para que se discuta la forma de actuar del partido de arriba abajo y de abajo arriba,
como dijo alguna vez Vladimir Ilich Lenin, como lo dijo Lenin, nadie le da pelota, ni siquiera los partidos comunistas. Por lo tanto, en los partidos no hay libertad de discusión y unidad de acción. Ni la minoría se subordina a la mayoría. Es a la inversa. El directorio de cada partido decide la acción del partido, a veces con la participación de sus representantes, sin consultar a sus electores, lo que es antidemocrático. Pero como para poder presumir de demócratas, no expulsan de sus filas a quienes actúan contra la unidad del propio partido. Le llaman libertad de conciencia. Y eso nos lleva a discutir a quién pertenece la banca, si al electo o al partido. Yo creo que la banca le pertenece al partido, por una cuestión, a mi juicio, muy simple. Se votan partidos y no personas. En general, el votante no conoce al que vota. Y más de una vez, quien termina ocupando el puesto de diputado o de senador no es el que se votó directamente, sino que por los mecanismos de política interna de los partidos aparece figurando como titulares gente que estaba en otro lugar de la lista. Les voy a poner un ejemplo. Nadie me puede negar la capacidad intelectual y moral de Eduardo Luz. Por varias circunstancias, Luz pasó a formar parte de Cabildo Abierto, aunque su perfil personal no se ajustara al perfil ni de Manini y menos al resto de Cabildo Abierto. Sin embargo, fue electo diputado. Eduardo Luz tuvo una actuación parlamentaria brillante que lo proyectó de manera clara. Creció en su formación y en su actuación. Y decidió crear, junto a quienes coincidimos con su hacer, el Partido Constitucional Ambientalista. Y se presentó a las elecciones de 2024. Los votos no le alcanzaron para ser electo diputado. El mismo Eduardo Luz. Un Eduardo Luz mejor que el anterior, desde mi punto de vista. Ese es un tema que quería tratar. A propósito del tema del agua, que tocamos en el programa pasado, ha quedado claro el uso de la mentira como arma política. Pero el uso de la mentira como arma política no es nada nuevo. Tras la dictadura, el MLN decidió que no era necesaria la autocrítica interna porque la derrota se había producido por la traición de Amodio Pérez. Aunque cientos de exiliados y otros cientos de presos recién liberados sabían que eso era una mentira. Algunos lo supieron desde el primer momento, en el mismo junio del año 1972, cuando se aprestaron a negociar la entrega incondicional de los restos del naufragio del MLN, y otros se fueron enterando cuando, en virtud de los traslados de cuartel en cuartel y de cárcel en cárcel, se fue desparramando la verdad. Caída la dictadura, convencidos de que para mantener la unidad interna era necesario cerrar filas y mirar para otro lado, esos mismos cientos de antiguos presos y exiliados aceptaron ser cómplices en el falseamiento de la historia y los convirtió en un atajo de tontos útiles dispuestos a aceptar como papanatas las directivas de sus dirigentes, que casualmente eran los verdaderos responsables de la debacle. Así se inventaron biografías, altos del fuego que no existieron y paradas de rotativas que no fueron tales más que en la mente de otros falsarios que solo buscaban subirse al carro conducido ya por los que se perfilaban como los nuevos dirigentes del Uruguay. Para eludir su responsabilidad, el sistema político se afilió a la teoría de los dos demonios, como si su corrupción endémica no hubiera existido nunca.
El ocultamiento de la verdad en la que participaron prensa, historiadores y el mismo sistema político convirtió a un personaje siniestro como Mujica Cordano, que supo interpretar el personaje El Pepe, que lo proyectó a escala internacional como una especie de Madre Teresa en masculino, lo que le evitó rendir cuentas por sus fechorías posteriores al año 1985. Ahora ponemos el grito en el cielo porque nos miente Odone, la ministra de Salud y la señora Fernanda Nozar, cuando sus mentiras, comparadas con las anteriores, son paparruchadas, no tienen importancia comparada con la gran mentira anterior. Los uruguayos no se rebelan, ha dicho el expresidente Sanguinetti, y es verdad. Para peor, los que nos rebelamos hace 62 años, lo hicimos rematadamente mal. Somos que presumen estar creando las condiciones para acabar con la corrupción actual, agiten las mismas consignas que agitamos nosotros hace 62 años. Es todo lo que quería decirles por ahora. Yo quería hacer una precisión con la primera parte que hace usted el ejemplo, que es verdad que el sistema nuestro es un sistema que votan partidos, pero no te lo dicen así. Entonces, si vos me decís cuál es el sistema que yo quisiera, no es el sistema que tengo actualmente. Es dentro del sistema democrático uno que sea mucho más democrático, en donde las circunscripciones, vos estés votando, por ejemplo, cuando votás a un diputado o a un senador, votes al nombre, a la persona, que no tenga ni suplentes. Y el mejor ejemplo te lo da Estados Unidos, el imperio, que cuando se les muere un legislador tienen que llamar a elecciones de medio tiempo, en el momento que suceden, ¿no? ¿Por qué razón lo tiene que hacer? Y porque no tiene suplentes. Entonces, ahí sí la persona tendría el derecho de decir, voto lo que yo entiendo que represento a los votantes míos. Y eso es mucho más democrático. Divididos por circunscripciones, por ejemplo, la cantidad de legisladores de Montevideo es un número importante. ¿Tá? Y bueno, capaz que tienen que salir votantes de La Teja, diputados de La Teja, diputados del Cerrito, de Carrasco, de Posito, Punta Carreta, La Unión, La Blanqueada. Hay tantos barrios que tendrían, sin ningún tipo de problema, tendríamos por esa circunscripción. Y es donde competiría uno contra uno. ¿Correcto? Puedo llegar a discutir el tema de los lemas. Pero ese es el verdadero sistema, no el que aplicamos nosotros, que es democrático, porque vota todo el mundo, pero tenemos un gran lío, ¿no? Sí, pero vos te estás refiriendo al sistema electoral. Seguro, pero es el que define. Refiriendo al sistema de funcionamiento del partido, sí, para que actúe como un todo. Pero lo que yo te estoy diciendo es que de esa forma el individuo que sale electo, Álvaro Alfonso sale electo por el barrio. Usted vive ahí. No, yo no soy electo porque no me voy a presentar absolutamente a nada. Imaginariamente. Sí. ¿Está bien? Imaginariamente sale por la zona del museo, si quiere, alguna zona de esa. Y entonces él, cuando vaya a votar, no tiene que rendirle cuenta a un partido, por más que él vaya en representación de un partido. Porque el gran problema que hay es que te dicen, no, los partidos no son democráticos, no llaman a su convención, los convencionales no hablan, los diputados no hablan. Son un poco más democráticos, ¿saben quiénes? Los legisladores del interior, porque como el pueblo es chico, el infierno es grande, los vecinos lo miran y dicen, vos, ¿qué hiciste? ¿Qué votaste? No, pero mirá que lo corrijo en la que viene, y vienen los apretes. En Montevideo, que es donde aportás la mayor cantidad de legisladores, se te desperdigan por todos lados, sos boleta. Sí. Esa es la verdad. Bueno, puedo. Yo con todo. Preferís el nuestro, el actual. No, el actual es un desastre. El actual es un desastre porque lleva a lo que lleva. Que la gente votó una cosa y después unos señores que fueron electos por esos mismos votantes deciden entre ellos. ¿Qué van a votar? Que van a votar diferente. Y eso es lo que no puede ser. Y lo que vos planteás, vamos a suponer, Álvaro por un barrio y vos por otro, sí,
él puede opinar una cosa y vos podés opinar otra. Claro, porque yo Pero saco el eso sistema sábana. Pero eso lo barro el sistema pero sábana. eso lo tienen que discutir dentro del partido. No, es que yo no quiero que lo discutan dentro del partido. Sí, Yo quiero no, que la no. voluntad de Álvaro sea soberana con sus votantes, representativa. Claro, pero discutido internamente para que vos y él voten lo mismo. Porque si él tiene mayoría, vos tenés que aceptar que la idea No. de él... ¿Cómo que no? No lo quiero. Yo quiero, no quiero la voto sábana, no quiero suplente. No, si no estamos Álvaro hablando- sale no electo, estamos hablando- mañana dice voy a renunciar, tenemos que llamar a elecciones. Estamos hablando de discutir internamente. Cuando empiezan las asambleas de discusión, me suena comunista. Y la verdad Claro, que ahí... ese es el tema. No, yo quiero la representación directa del votante que lo votó a él. No Porque lo él... representa el votante. Para que represente el votante, hay que romper con la burocracia interna. Y para eso tenés que hacer circunscripciones chiquitas, para que él se presente en la Exacto. asamblea Pero del él club tiene- tal y vayan su votante a decirle, che Álvaro, ¿vamos a votar tal cosa? Sí, Sí. votamos todo. Claro, Pero él, no que vaya al partido y me lo apriete. No. Pero- Porque acá viene el aprete. Él tiene que decir, Sí. en la blanqueada, Sí. pensamos esto, y vos decís, en el Cerrito de la Victoria, pensamos esto otro. Y internamente, ustedes y el resto Sí. discuten los dos planteos. Sí. Y se lleva adelante uno. No. No, A ver qué dice Alvarito. Me- me- No, me- no me llevas al sistema ese de que viene y me apretan. Él va a su asamblea Al y su contrario. representante le indica lo que Al tiene que votar. contrario, Cuénteme. ahora te llevan te llevan de la oreja. Sí, porque no hacen ni la asamblea. No hacen nada. Pero yo digo que cada representante tenga que rendirle cuenta a su votante de forma directa. Sí. Y que no se junten Sí, dos representantes del mismo partido no. y te apretamos. Pero no podés reunir, necesitas el Estadio Centenario. Por eso. No, pero hay por delegación. Él se reúne. ¿Viste que era y- marxista? Sí. Pero sí, es el mejor. ¿Viste el indirecto? El centralismo democrático. Es que yo no quiero tanto centralismo. Ese es el problema del centralismo. Que el centralismo democrático se discute internamente y la minoría se plega, se somete a la mayoría. Sí, es pero democrático. por circuitos chicos, dámelo. Pero Es no por lo más circuitos democrático grandes. del mundo. Contame Yo, vos. si se quiere, el debate entre ustedes. Fue más democrático el MLN que los partidos actuales. Probablemente que sí. Sí. Hasta que en determinado momento Sendik dijo esto se hace así, te flauteamos. Sí, claro, Está, se sí, dejó hecho. de discutir. Ay, Claro, y pasó lo que pasó. Porque no quiero el centralismo. Y pasó Porque lo que viene pa- un vivo y me clava de No, galera. Porque Sendí lo que no quería era el control. Claro. Ahí está, pero yo lo que quiero es el control. Mejor control que asambleas chicas con un representante que vota en el Parlamento de esa forma, como los gringos, divino. Voy a complementar. A ver. Y con hechos de la realidad. Bien. El diputado Salle creo que puede poner en peligro al sistema político en la próxima elección. A eso voy ahora. Seguro. Dele. En la próxima elección, porque quiere rebajar la cantidad de legisladores. Sí. Bueno, pregunto hoy, a los televidentes le pregunto, el referéndum del plebiscito del 80, uno de los artículos era que quedaban 75 diputados, 20 senadores, más el presidente y el vicepresidente. Y después en las juntas departamentales, en Montevideo eran 15, Canelones también podría ser 15, y el resto 9, ¿no? Hoy, si hay una consulta popular, después sí que la respeten es otra cosa, pero si hay una consulta popular, ¿cómo puede salir eso? ¿Y dónde está la falla? Es en Montevideo, claramente está. Porque quienes son electos diputados, el cargo no es diputado, es representante nacional por Montevideo, por Canelones, por Florida, por donde sea. Sí, vamos bien. Y bueno, Vamos bien. Sí. Ya vi por dónde Sí, llega. sí, bueno, si quieres la redactamos juntos. Dele. No, y con Amodio complementamos. Sí. Y bueno, y en Montevideo con 18 alcanza. Y hay como 45. ¿Y qué pasa? El de Montevideo
el representante nacional electo por Montevideo, esos 45 que es casi la mitad de la Cámara de Representantes, nunca se preocupan por Montevideo, porque ellos se hacen los dirigentes nacionales, se hacen los senadores, no tienen en la mayoría no tienen ninguna capacidad en eso, y bueno, y ahí deambulan y salen y van, y entonces agarran, por ejemplo, puedo poner a Mujica, puedo poner a Pacheco Areco, puedo poner a Wilson Ferreira, y subían al ómnibus y había uno que salía noveno, que era imposible que pudiera salir. En mi criterio, el interior está bien cubierto con la cantidad de legisladores que hay de acuerdo a las poblaciones. El desastre, más allá de la población que tenga, es Montevideo, porque los de Montevideo no cumplen objetivamente por lo cual la gente lo vota, es decir, ser representante nacional. ¿Quién va a un barrio hoy? Los líos que se arman en los barrios. ¿Alguno va? Ninguno. Nada. Porque están sentados en el Parlamento, claro, y le diría, el diputado montevideano, con excepciones, porque siempre hay excepciones, es el cafizo del Parlamento. Porque nadie le reclama nada. En cambio, como dice Horacio, en el interior te están comiendo la oreja y decir, vos, mirá que eso Sí. que va a votar me parece que no está. Pero el tema de las discusiones en las circunscripciones, si hubiera en Montevideo, Exacto. ahí está. Creo que el electo tiene olfato para saber para dónde dispara la gente, pero muchas veces la gente está equivocada, ¿no? Y por más que sea la mayoría, quien es electo, o es el líder, o es al que eligieron, tiene que enfrentar esa situación y decir, están equivocados, tenemos que ir por acá, y muchas veces el líder es el que acierta y no la gente, porque el líder o el que los representa tiene algo global que la gente no la tiene, digo, en relación a la información. Y bueno, es evidente que tiene que haber un cambio. El Parlamento no puede seguir así. Yo conocí el Parlamento, en realidad, en el año 84 los militares abrieron el Consejo de Estado. Yo trabajaba en El Espectador. Y bueno, esas sesiones que hicieron ahí, que votaron el aguinaldo para los funcionarios públicos, ¿no? En pleno Consejo de Estado, y que después, a la salida de la democracia, Sanguinetti lo convalida, Y claro. y lo convalida el sistema político con una ley, además. Y a partir del 85, aquel Parlamento, al lado de esto, yo asombro. Por ejemplo, esta semana fui y no funcionaban ni siquiera los ascensores, ¿no? Una cosa que no podía ser. Claro, ahora los ascensores, antes había una persona que conocía a todos los legisladores y sabía todos los detalles, especialmente de los senadores, a qué hora salían, a qué hora iban, si el miércoles se iba a alguna hora o no. Era otro Parlamento, era otra cosa. Y lo que supongo que se mantiene, porque es el tema de los funcionarios, que el poder legislativo funciona internamente, porque eso es nadie sabe. Quien fuera senador, Walter Riesgo, Sí. que era del Rivera. departamento de Rivera, exactamente. Una vez entro al despacho y paso al despacho ahí y me dice, flaco, dice, ¿vos sabés cuánto cuesta esta cuadra? Esta manzana. ¿Vos sabés cuánto sale esta manzana? Le digo, no, pero... Y ese es el problema, esa manzana no puede salir tanta plata como sale hoy, ¿no? Y ahí está una cosa, bueno, recordemos que cuando la calle Pou le bajó los sueldos en el tema de la pandemia, había algunos que armaron algún escándalo con Claro, eso, no escándalo, le tiraron con un ladrillo. pero protestaban. Y después, otra cosa que tiene que pasar, no puede también, donde hay que meter unos tijerazos, sos en los organismos del Estado. Sí, pero todo eso está... No, pero voy a Vos ponés un ejemplo, es decir, muchas veces la gente se equivoca.
¿Y cómo sabe el representante que la gente se equivoca si no habla con ellos? No, pero yo digo él que decide que no, los votantes están equivocados. yo lo que dije es que tiene el olfato y que habla con ellos y los tiene que convencer de que Claro, el camino que pero quieren, en este caso, que quieren seguir no es correcto, es otro. En este A caso, eso me estos refiero. 7 que votaron, lo decidieron ellos libremente, sin dar además ninguna explicación. Ni de dar por qué, aviso, ni ninguna. ni de Bueno, por qué. también lo hicieron en el Senado, ¿no? Pagando, Bueno. poniéndole 7 millones de dólares para que se Vale. diviertan el Partido Bueno. Comunista y el Partido Bueno. por la Victoria del Pueblo. Fenomenal, venga. Pero ¿Eh? vos decís cuánto cuesta la manzana, mira esto. La Secretaría del Senado resuelve, cómprese a la empresa Viajes Bohemias 2 sí, pasajes aéreos Montevideo, Sí, Nueva bueno. York, Montevideo, de vuelta, por un valor de Se $4.953 mudó Canal con 10. 60. ¿Eh? ¿Eh? Se mudó Canal 10. Claro, se mudó todo entero. Eh. Y a la empresa de viajes Continental, 2 seguros de asistencia al viajero con completo ADD, COVID, por $226 cada uno. Aún con vigencia por 7 días, del 9 al 15. Para la senadora Blanca Rodríguez y de la funcionaria Karina Galvalisi. Páguese a la señora senadora Blanca Rodríguez un viático de $5.184. ¿Está? Del 9 al 14 de marzo. Y a Karina Galvalisi, que parece que la categoría de los funcionarios comen distinto o duermen distinto, le tocan $4.320, lo cual es una suma interesante. Yo sé que Nueva York es cara, pero estamos hablando de que esta gente se ha gastado, así a vuelo de pájaro, 9.000 y pico de dólares, $9.500 más o menos en viático por 6 días o 7 días y un total de 5.100 y pico de dólares por los pasajes. Montevideo, Nueva York, Montevideo, ida y vuelta. Eso es lo que cuesta el Palacio. Se pagan los terribles sueldos, los terribles viáticos porque se los votan a sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se lo bajó los salarios la calle Pou en la pandemia, y se le enojaron a esta gente de su propio partido. Sí, claro. Vamos a ser honestos. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Andá Todo. boludeando. Fue generalizado eso. Fue y espantoso. y hay que meter tijera en muchos organismos del Estado. La JUTEP debe desaparecer, la Institución de Derechos Humanos debe desaparecer. Todos esos organismos creados a partir del 2005 para el control tienen que desaparecer. Porque aparte es un control berreta. Sí, no, porque pero- no es un buen pero- control. A ver, la JUTEP va contra los dictámenes de su departamento jurídico. Según el gobierno que esté, Claro. los otros no se animaron a tanto como No, a esto. no, los otros no hicieron estas disparates. Sí, claro. A ver, lo que pero- hizo la JUTEP pero, hasta mano, ahora, y cuando ven que les van a prender fuego la pradera, te sacan un dictamen que lo tengan en un cajón de apuro para hacerte una cortina de humo. Ese es el Frente Amplio. Pero bueno. Sí, una cosa referente a ese tema. ¿Cómo andamos de batería, don? Pues yo bajé a 2, por las dudas le aviso. Sí. Lo tiene abajo, ahí entre las piernas, ahí por ahí anda. Vaya para arriba que lo tenemos que controlar, que no se nos vaya a apagar todavía. Tengo 2. ¿Vio cómo lo estoy vigilando? Sí. Lo tengo controlado. Me dijo hace un rato que estaba en 3. Yo, sensores, dije 2. ¿Y? Que el discurso de Orsi, Sí, que habló 10 minutos de la democracia, sí. ¿m? Pero se ve que no lee lo que le escriben. Sí, lo lee Sí, mal. sí, Y no, lo lee pero mal. sin tomar ni analizar lo que dice, porque asegurar que el déficit fiscal que terminó el gobierno anterior es el mayor de la historia, no se fijó el del 2020. Eso es mentira, ¿no? Y todo bueno, una cuando santa se mentira. habla de la democracia, y habló 10 minutos, es decir que el 30% de su discurso, más o menos, fue dedicado a la democracia. Sí. Ahora, si usted habla de la democracia y todos los días da un pasito para una dictadura digo, votada, porque vamos caminando despacito a una dictadura votada, porque no se respetan la voluntad popular, ¿no? Las leyes, los contratos del Estado ya firmados. Y yo tengo un ejemplo que lo puedo mencionar, ¿no? Dele, Acá, dele bueno. con fe. Después yo voy a mencionar algo del discurso Ya. del hombre también. El otro día hablamos del agua y ahora vamos a hablar del proyecto de universalización del saneamiento en el interior. Y me pregunto, Fotos para y me pregunto si los alcaldes de las 61 localidades Que le tocaba saneamiento. seguro que le tocaban saneamiento no se van a rebelar
no entiendo, si no se rebelan, la verdad que no entiendo para qué están sentados allí, ¿no? Para cobrar el sueldo de la Sí, mayoría. la verdad que no lo entendería. No porque, todos, pero algunos sí. Sí, porque todos los consejos municipales, y no importa de qué partido sean, No, estamos de acuerdo. todos los consejos, y si allí hay blancos, colorados, frente amplistas, del partido del que sea, todos tendrían que estar juntos en esto y todos parados arriba de la mesa gritándole a Montevideo lo que hicieron. Porque es un verdadero disparate esto que voy a mencionar. Mientras vos mencionás, Javier Sí. va poniendo las fotos. Claro. Ustedes van a ver una serie de fotos Sí. que lo voy a explicar. Sí. No es la misma foto. Son todas fotos distintas. De las Son- localidades. De cada una de las localidades donde le correspondía el saneamiento que había sido votado y aprobado en el gobierno pasado. Que Álvaro les va a explicar lo que va a pasar con esa aprobación que se dio. Sí, bueno, está suspendido, ¿no? Pero, Hoy papito. está suspendido. Esto fue un préstamo de Fonplata. O sea, la plata entró. Seguro. El Tribunal de Cuentas lo aprobó. Sí. Siguieron todos los caminos con varias RD del tema. La inversión eran inicialmente, porque esa es una de las cosas que es hasta cómica, ¿no? Era para 124 localidades, pero el costo era de casi 1.000 millones de dólares. Entonces, 1.000 millones era una cifra que el sistema político no está dispuesto a sacarle al género, a la equidad y a todo eso para poner la plata ahí. Y finalmente quedó en 61 y ¿Cuántos millones eran? 420 millones de dólares de inversión. Para 61 localidades. Del interior del país, porque el saneamiento de Montevideo lo hace la Intendencia. Bueno, pero de esos 420, ahora el Frente Amplio con viento a favor lo va a dejar en 180. Pero hay otro problema. ¿Cuántas localidades quedaron suspendidas? No se sabe, está todas suspendido paradas. el partido. Está suspendido el partido, como lo suspende, dice, si no bajan la bandera y dejan tiran las varitas. Seguro, no empieza el partido. Es Esto igual. es realmente igual. Y ¿qué era? Lo voy a dar porque son bastantes cosas, ¿no? Era el saneamiento por alcantarillado sanitario, conexión directa y tratamiento de las aguas residuales. Esas eran las obras, más allá de crear plantas en distintos lugares. De tratamiento de las aguas. Y ustedes ahora se van a dar cuenta quién paró esto. Rodrigo Arín y Odone. Que ellos dijeron, 200 millones en 5 años. Y si se sigue así, con esta inversión para el saneamiento, Uruguay lo tendría, no lo vamos a ver, ¿no? Recién en el 2075. Es decir, la velocidad del Frente Amplio en el saneamiento era hasta el 2075. Cuando ingresó el gobierno anterior, uno de los grandes déficits de OCE, y que no es culpa de OCE, Era que nunca lo fue, sino cumpla del Parlamento, Que no le daba la guita. que no le daba la guita, y cumpla de la OPP, que dicen que es una empresa social, y después cuando van allá es económica, porque dicen, no, porque ustedes están gastando esto, lo otro, cosa, ¿no? Y entonces, si no hay fondos, no aumentando la tarifa como hicieron estos chantas ahora, el doble de la tarifa, sino sacar dinero de otro lado, que el Parlamento diga, mira, el celular no te lo vamos al diputado o al senador, no va más. No te lo pagamos. No te lo pagamos. Entonces, A la secretaría tampoco. Y toda esa plata tiene que ir 100 millones de dólares aproximadamente para que anualmente para que o se pueda hacer obras de envergadura. Por eso estamos como estamos. Entonces Arín, no sé si lo conocen, ¿no? Al hombre que no paga los impuestos. Claro, por eso. Cuando hace la construcción a media. Y nosotros dijimos acá, este señor es el que va a manejar la plata de todos. Y ahora quiero saber dónde va la plata, porque en realidad La plata estaba. seguro, el Parlamento y el Frente Amplio, entre ellos, votó la ley de que rentas generales tenía que poner determinada cantidad de dinero, que es muy superior a esta. ¿Cómo? A ver si alguien me puede explicar esto. El Parlamento vota una cosa, por eso le digo dictadores, ¿no? Porque ya a esta altura del partido se pasaron de raya. El Parlamento votan todos los partidos políticos y después
Hay unos loquitos ahí que agarran y dicen, no, esto no va a la plata. Pararon Arasatí. Suspendieron el tema del localidades. saneamiento. Pararon otro contrato firmado y pronto la obra para llevarse adelante, que es la autopista relacionada para salir y entrar de Montevideo. Y así podemos seguir con varias cosas más. Y ahora, cuando se entra en el gobierno pasado, bueno, le vamos a dar un inflador para el tema del saneamiento. Y se hace esta inversión. Bueno, se avanzaba, en algunas localidades llegaban al 65%, otras 70%. El más deficitario es el departamento de Canelones, ¿no? Que se le daba la solución a Sí, sí, claro. En Canelones era aproximadamente como el 35% de la inversión del saneamiento era para Canelones, para localidades de Canelones. Y las obras en progreso habían empezado, o están en eso, pero estaba en el gobierno anterior. Y fíjate lo que hacen en Canelones. En Canelones no solo que le recortan todo eso porque la suspenden, sino que le piden un fideicomiso a la Intendencia de 100 millones de dólares para hacer el saneamiento de Atlántida. Y les aclaro, el saneamiento no corresponde a la Intendencia del Interior hacerlo, le corresponde a la OCE. O sea, que puentearon, le sacan la plata al contribuyente de Canelones para hacerla de saneamiento. Pero ¿sabés a qué contribuyente se lo sacan? A todos los contribuyentes, porque la deuda es del departamento y la paga la Intendencia. Y la plata de la Intendencia es de todos los contribuyentes de Canelones, no solo los de Atlántida. O sea, violaron todas las normas y en ese caso todavía lo hicieron con el apoyo de algún sector del Partido Nacional. Sí, claro. ¿Está bien? Que como tiene el alcalde de ahí... Que no es no es la mayoría. No me refiero si es mayoría o no minoría. Me refiero a que es un disparate de plata para el saneamiento eso. La cifra que dieron. Seguro, claro, claro. porque pidieron 100 millones y parece que cuesta 40 o 30 Sí, o capaz que menos. o capaz que menos, y el resto no sabe quién se lo lleva. Sí. Pero te voy a decir algo más. Vieron que acá estamos con el problema del agua. Sí. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Uruguay que está oculto debajo de un ladrillo, de una plancha de hormigón? La contaminación de los ríos y arroyos. Causa, no tenemos saneamiento en el interior. Todas las vías fluviales están contaminadas. Lo explicó claramente el doctor en biología, el doctor Langone. Sí. Langone, correcto. Sí. Entonces lo dijo. En el determinado momento nosotros le preguntamos por el tema de el que se tome agua del Río Negro. Dijo que estaba peor. Él dijo, está peor que el Santa Lucía. Y hablando con Álvaro nos contó, y quiero que lo cuente ahora, ¿desde cuándo se sabe que está peor el Río Negro? Y le aclaro, la toma que pide Un Solo Uruguay es antes de la UPM, no después de que pasa por UPM. O sea que está podrido antes, repodrido después. Porque nadie puede discutir que contaminar contamina. Hace más de una década, y después voy a 2015. Sí, aproximadamente. Que hasta el propio Fernández Huidobro en aquel momento lo dijo porque tenía la información. Claro. Y a mí me dijo la palabra que después la dijo públicamente. Pavoroso. Que no podían ni siquiera dejar bañar en las cañas. En el Río Negro no se puede bañar. Ahí está. Pero primera cosa, año 1868, los ingleses, que no creo que sean muy nabos en estas cosas, tuvieron varias propuestas de dónde sacar el agua para que llegara a Montevideo. Y entre ellas estaba El Río Negro. el Río Negro. Y ellos lo desecharon, ¿no? Y otra cosa, el Río Negro, su cuenca es más chica que la del Santa Lucía. Y hay un problema que los que saben mucho de esto, y que uno tiene que poner la oreja así, cuando tenerlos, y por suerte puedo hablar con ellos. Y bueno, y ahí es muy claro, el trasvase de agua de cuenca a cuenca es jodido, ¿no? Por lo tanto, esa propuesta no es buena, ¿no? Y al igual que hacer los disparates que van a hacer estos locos en la cuenca del río Santa Lucía. Si el Río Negro está peor que el Santa Lucía, tenés que olvidarte, porque vas a empeorar la macana.
La realidad es que vos, el Santa Lucía no da abasto con 600.000 metros cúbicos y le vas a poner 2 represas. A ver, las represas para OCE no son represas de generación hidroeléctrica, que el agua pasa por una turbina y la suelto. Entonces yo en el Río Negro te puedo poner varias represas y todas te generan energía con la misma agua. Le das un poco de espacio para que agarre velocidad. Esta es agua que se gasta. Esta es agua que se saca y no vuelve. Claro. La tomamos, la usamos en la cisterna, en el lugar que sea. Entonces, ¿esta gente es idiota o es mala? Sí. Yo me inclino por mala. El problema que tiene el Uruguay es que no hace canales. Bueno, acá hay que hablar con los arroceros también, que tienen experiencia en esto. Con los judíos tienen que hablar. Le sacan la sal al agua y son los tipos que riegan todo y no tienen problema y no tienen una gota de agua. Sí, pero estamos en Uruguay. ¿No querés eso? No, estamos en Uruguay, digo. Es un tema que está por fuera de la guerra, ¿no? Es un tema que nadie puede discutirlo. Digo, pero que estamos en Uruguay por la idiosincrasia de nuestra. Es decir, es que no podemos no puedes hacer la de José Valle Ordóñez, vamos a las Europa a ver qué es lo que hacen en Europa y después traemos lo bueno para acá. Y como medio parecido. Y vuelvo a insistir con lo del río Santa Lucía. Si los técnicos de OCE del 2013 están diciendo que se necesitan en el 2040 un pico de 900.000 metros cúbicos para la zona metropolitana de consumo diario contra 600.000 que tenemos hoy, y promedio 840 y pico de 900. ¿De dónde van a sacar el agua si el río Santa Lucía? Porque él piensa que con la represa de Casupá, que va a ser un desastre, ya tiene toda, parece que se deposita toda el agua que precisa aguas corrientes para poder hacerlo y le van a hacer la otra planta. Es decir, que si siguen adelante, pueden tener una planta y otra línea de bombeo sin agua. No sé qué le van a poner adentro. Y para terminar con el tema del saneamiento, eran 420 millones en este quinquenio, ¿no? Eso votado en el gobierno pasado. Seguro. Y después había que hacer otra inversión, no sé, bien, regular, no sé cuánto, por gobierno, por 5 años, pero que llegaba a un total de casi 1.000 millones de dólares. ¿No? Es decir, que si hubieran continuado con los 400, 2037 podía ya tener saneamiento todo el país. A la velocidad del Frente Amplio, que es la velocidad que va al país, ¿no? La velocidad que va al país hasta el 2075, porque la inversión va a ser menor a lo que se ha hecho hasta ahora. Claro. Y eso está avalado por Arín y por... Vos me dijiste hoy de mañana, hoy estuvimos trabajando, ¿no? Sí, por Odone. Por Odone. ¿Te acordás qué fue que me dijiste vos hoy de mañana con respecto a cuáles eran los planteos del Frente del año 71 y todos los demás con respecto al empleo cuando fracasaba, cuando se van los inversores privados? Sí, bueno, que tiene que ver con este tema del saneamiento. Desde el año 85, el discurso del Frente Amplio, y rompieron bastante los cataplines, ¿no? Porque era casi un acoso, era para generar empleo, obra pública, ¿no? Generar empleo, obra pública, pero era de continuo, ¿no? A todo, obvio, ¿no? 85, pasaron 40 años y ahora no se terminó el discurso. Ahora hay menos obra pública. Sí, seguro. Sacamos la obra pública y dejamos, porque acá en este proyecto, esto que está suspendido, el partido está suspendido en este momento, iban a trabajar 2.500 personas en el interior, lo cual iba a generar un gran movimiento en las distintas localidades, pequeñas, 3.000 habitantes, y hasta en algunos casos menos, y en otros más. Y por eso pregunto si el plenario de municipios, no va a ser nada, que tuve el honor de fundar y que fui integrante de la dirección del plenario de municipio, no piensa hacer absolutamente nada con esto. Porque ¿cómo le explica a un alcalde que fue reelecto del periodo pasado y que le había comunicado a la gente que iba a tener saneamiento o que iba a empezar la obra en julio de este año o en abril?
¿Cómo le explica a la gente El año ahora que pasado. seguro que no empiezan El ahora? 25 Sí, empezaba. sí, claro, pero los que era por Sí, por zona. se proyectó unos antes, otros después, y iban sumándose hasta que en un momento iban a estar todas. Además, eran todos proyectos distintos. Es decir, que las 61 localidades eran 61 proyectos de OCE que estos locos se lo pasaron por donde se lo pasaron. Y Orsi nos habla 10 minutos de democracia y que no sé dónde está la democracia. Decime dónde está la democracia, llamando. No. Porque la verdad te estoy desconociendo. Porque la democracia no se plantea de la forma que se plantea, dándole a la voluntad popular la espalda todo el tiempo y a lo que se vota. Porque los contratos del Estado, cuando se firman, y te gustará o no te gustará. A algunos no le gusta, porque si no podríamos decir, vos sabés que la elección no me gustó quién salió. Seguro. Y entonces presento en la OEA y la OEA me dice, bueno, ¿no? Págase tanto a todos los que no votaron Orsi. seguro, ¿no? Porque tenemos que ser subsidiados por la OEA, ¿no? Y la verdad no entiendo. Y vamos caminando pasito a pasito. Por suerte el ministerio de Díaz no va a salir. Yo creo que ya murió. ¿Te parece? Sí, murió. Murió. Se asustó la gente. No, y el MPP se dio cuenta que el negocio era para que el Partido Comunista dirigiera el tránsito. Claro, ¿no? eso es el enfrentamiento. Pero siempre fueron entre medio los- bobones los del MPP. No, pero no, ese era sí, enfrentamiento interno Luciato entre el Polanqui MPP y el partido. ya marcó la cancha, ¿no? Salió la Lucía y le dijo, no, esto es más, fue para ellos capaz, no para mí, pero para ellos fue hasta grosera, porque dijo, es como volver a la dictadura. Es decir, la ley 15.751, que fue la cuarta o la quinta que aprobó la democracia a partir de cuando se genera la democracia el 1 de marzo del 85, fue suprimir el Ministerio de Justicia, ¿no? Porque es un control del poder ejecutivo y el Sobre el presidente poder. puede hacer decir, miren lo que están diciendo ahí en el programa. Vayan a buscarlo. Miren Porque que es lo ya que viene, falta. esa ya Es lo viene, que le falta a ustedes, ¿no? Esa después la hablamos. Sí. Escuche, yo quería hablar una sola cosa. Yo no sé si yo estoy convencido que el presidente no escribe todo su discurso. Capaz que mete algún bocado. Lo lee mal, pero bueno, no importa. El hombre, no sé si es bobo, si lo hace a propósito, pero el hombre, en el medio del discurso en la Asamblea General, ¿no? El tipo le avisó a todas las bandas narco de Cerro Norte que en abril empieza por ese barrio un plan de seguridad. Tienen un mes para moverse de barrio. Ya les avisó el presidente qué estrategia tan buena para alertar a los narcos para que no caigan. A ver, si los sistemas de información y defensa, de inteligencia, funcionan como están funcionando ahora, estamos en el horno. Este hombre no puede decir eso. El hombre se paró y como ya está desesperado porque el tema de inseguridad está jodido y yo le voy a pedir que prepare un video de un cuidacoches en la zona de Punta Carretas, que lo vamos a pasar ahora cuando termine yo de hablar este lío y otras cositas más. Este buen señor les dijo, el 1 de abril voy por Cerro Norte. Para empezar, yo si hiciera una operación de esa no la anuncio. Los milicos eran vivos, no la anunciaban cuando encajaban las racias por barrio. Te cerraban varias manzanas. A mí me pasó en el Cerrito de la Victoria. Te cerraban varias manzanas, puerta a puerta. Buenos días, buenas tardes, tenemos que entrar. ¿Tá? Y a revisar todo. Es la única forma de entrarle a Cerro Norte. Ahora, si vos le avisás lo que me ha pasado en estas últimas 48 horas, que me han dicho que han habido movimientos en Cerro Norte. Estarán bajando los alijos, los estarán sacando para otro lado. También me llegó la información que prevén que igual van a encontrar algo. Parece que alguno va a dejar algo para que el plan del gobierno sea fructífero. ¿Está bien? Pasan 10.000 y entra uno. Yo le voy a pasar el video de inseguridad y después vamos a pasar uno de Salles, que habla de esto también del tema del narcotráfico. Meta eso primero. No, yo lo que veo que era
un discurso para hacer un balance del año y le llevó más tiempo decir lo que va a hacer de aquí para adelante que lo que... Es cierto. Y además otras promesas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer 2 cárceles, vamos a hacer... no sé Perdón, ¿usted vio de cuánto es la capacidad de las cárceles? qué. Sí, 100 personas. sí, bueno. No, ¿en serio? Es que sí, Tenemos 17.000 presos, el tipo va a hacer 2 cárceles de 100 personas. Es un hotel. La primera impresión que me generó a mí es que iba a ser un hotel VIP. 100 personas. Vamos a poner el video de la inseguridad en el Uruguay y en Montevideo más especialmente. Estimados televidentes, como vieron, este hombre parece que no le tiraron las monedas, que quiere que le tiren. Apedreó una camioneta, vino un vecino, le trataba de hablar. Yo no sé qué se hace con una persona en ese estado, honestamente, pero no puede estar en la calle. Tiene que ir, no sé, tiene que ser internado. Yo no estoy diciendo que vaya preso, estoy diciendo que su estado era desastroso. Esa gente está en las calles de Montevideo, pero no es la primera, son varias, todos los días. Yo traje un video que no se los voy a pasar hoy porque hay muchos más, que es en Imbe, calle 125 de Imbe, donde el tipo está atrás de un árbol y se está peleando con uno y tira tiros al aire. Tiró, no menos de 8 o 9 tiros, ¿no? Sí. Viste que era una automática, porque pero se ve que estaba media trabada, porque la tenía que activar él, ¿no? Ahora, qué manera de gastar bala al pedo, gastar ¿no? bala al cohete, porque tira para... Seguro, y se escondía atrás del árbol, y se mete en el edificio. Estaría jugando a los cowboys Te con voy a jugar nosotros. eso, te iba a decir eso. Sí, pero en la época nuestra, pero vos te tirabas con la de verdad, ¿no? Y plá. Y con eco, porque viste que son muchos edificios apretados, generaba eco. Ese no lo vamos a pasar hoy. Sí, tengo ¿Algún mensaje? No, por lo de YouTube, porque era una... ¿Cómo era que no? El programa no crecía porque no atendíamos el YouTube. Bueno, el 9425 dice, primero hay que poner un límite al monto total que se paga por los votos y ese monto dividirlo proporcionalmente y modificar la asignación de banca por resto. También, es una opción. Bueno, después Edu me dice, imposible de seguirme, entrecorta todo, parece un diálogo de loco. Bueno, en realidad no somos no somos locos, somos el trío escopeta. El trío escopeta. Porque les voy a contar. Nos llegó algún amigo que parece que de la izquierda somos el trío escopeta, lo cual no nos cae mal. Yo me acuerdo del capitán Cañones, Isidoro Cañones, ¿se acuerdan? Que el general, el coronel, era el coronel Cañones, ¿no? O sea que no me cae mal, pero parece que nos pusieron ese sobrenombre en la izquierda. Y Eduardo Víctor Aedo decía,
que hablen de mí aunque hablen mal. ¿Sí? Sí, claro. Ah, es bueno. Sí, sí, entonces. sí. Lo de que se entrecorta O sea puede que- ser, son milisegundos, la internet. Javier verificó en varias oportunidades y dice que es mínimo, que no se nota, que se escucha. Puede ser que a veces nos calentamos mucho y metemos saturación nosotros también. Eso hay que admitirlo. Pero bueno, iremos modificando. Estamos trabajando con equipos muy precarios y Sí, modestos además porque no tenemos pretensiones de ser la CNN. Seguro. Tenemos medios precarios. Si ustedes quieren colaborar en que modifiquemos los micrófonos, nosotros aceptamos cualquier tipo de colaboración de $10 para arriba. Claro. estás hecho un gringo ya. Ahora la pedís en Pero, Washington, por lo favor, pedís en sí. Washington ahora. Por favor. Sigo. Siga, Hemos siga. comprado lo que hemos Este- podido. Esta viene dedicada hacia mí. Las comparaciones de Alfonso con el Fun son realmente estúpidas. Bueno, te puede pasar. Y este señor, Jorgito, con quién comparará las cosas. Y bueno, Y yo, como dije, las voy a seguir haciendo, porque a mí me gusta. el fútbol. Y las No, comparaciones. la comparación, porque la gente puede entender algo si le hacemos esa explicación que se hacen en los grandes discursos de algo. Los grandes tenemos eruditos. Seguro, pero todo el mundo lo parece... y acá insiste este señor, ¿no? Bueno, otro dice, muy bueno Alfonso, fuerte y claro. ¿Vio? Ese salió bien, la Clarísimo, escuchó bien. clarísimo Alfonso, otro. Y dice que me aprecia. Bueno, yo también los aprecio a todos los que no se están viendo. Mirá. Arresto ciudadano, Javier. Arresto ciudadano por parece un diálogo de loco, ahora nos pone arresto ciudadano. Bueno, bienvenido. Tiene más, yo tengo uno. Sí, mire, sí. el C29. Tengo bien claro que la gente no es estúpida, ¿no? No, la gente no. Por eso. Dice el C29. No soy para llegar a tanto. Lástima tantas verdades en el programa y no llega al votante frente amplista. Saludo. No, yo creo que llega. Miren que el que haya caído está muy preocupado el frente, ¿no? Por la recepción que tiene el gobierno y no le han hecho la encuesta de qué votaría el domingo siguiente, porque se le cae la estantería. Dice, los alcaldes adscriptos afuera también, dice el 629. Díganlo, Orsi los engañó desde que es secretario de Carámbula, viene haciendo chanchadas. Comparto con usted, lo he dicho hasta el cansancio, y a mí no me defraudó. A él sí, porque yo sé que él tenía una esperanza, porque tuvo buen diálogo cuando él fue alcalde en dos oportunidades con él. Yo sé lo que da el hombre, da lo que puede dar, es muy limitado. Punto. Siempre fue igual. ¿Tiene algún mensaje más? Tengo más, ¿eh? No. Bueno, el 286. Chaco, ya cumplimos. Unidad Coronaria Móvil anuncia el despido de 125 trabajadores. Tomá, llévatela y guardala. Esta no es una multinacional. No es esta capital uruguaya. Le avisaron al ministro de Trabajo. No, pero vos no te enteraste lo que pasó. Vino la gente de BAS, los alemanes, porque ellos querían, se sentaron. ¿Sabés cuál fue la resolución del ministerio? No, que las explicaciones que dieron son justificadas. O sea que vos certificaste que se vayan. Porque es espantoso lo que te estoy diciendo. Y no lo dijo solo el ministro, lo dijo la subsecretaria o la directora de no sé qué área, que habían sido bien recibidas. Y lo único que le dijeron los alemanes fueron, mire, nosotros nos vamos a ir a India. Vamos a dejar algunos cargos importantes en Uruguay, porque tenemos una tradición muy grande en el Uruguay y no nos queremos ir del todo, pero van a ser pocos. Pero nos vamos a preocupar de pagar todo lo que corresponde pagar. Y hasta ahora ninguna de las empresas que se fue sin pagar. Creo que hay una que anda tecleando mal, pero no era de las multinacionales. Las multinacionales cuando se van pagan todo lo que corresponde por ley. Hasta que aparezca uno Que lo vacune. que diga, como no es un cierre de empresa, sino que lo que hay es un reacomodo a nivel mundial, Sí. ustedes pierden el trabajo, pero no los hemos despedido. Por lo tanto, no les corresponde la indemnización. Es algo medio parecido a lo que dijo O'Donnell. Para justificar, él dijo que no hubieron despidos, que hubo un reacomodo mundial. Por y es eso. cierto que es un reacomodo Por mundial. eso, sí. El único Algún problema. presidente de la Cámara de Industria, Claro. ¿Dijo eso también Saidote? no, Sí. digo que se le puede ocurrir, y entonces decir, ustedes no han sido despedidos. La empresa ha sido, Mudada. exactamente, Mudada. se muda la Y empresa. si usted no puede ir al lugar donde está la Claro, empresa, no los podemos es su llevar. problema. Quieren- Brillante, porque O'Donnell dijo más o menos eso. Quieren de Odone, Sí, dígame. año 2013.
Ah, sí, léalo. En la Expo Activa de Soriano hizo una disertación. Entonces, consultado el presidente José Mujica en ese momento, dijo: nosotros estamos infectados de economistas, abogados y escribanos, pero Gabriel Odone no se subió en un arado ni en pedo. Expresó cuando se le consultó sobre algunas perspectivas económicas trazadas por ese economista en su charla en la Expo Activa, que dan cuenta de una desalarización de la economía y es probable que tengamos alguna dificultad. Siempre ha habido temporales, dijo Mujica, ¿no? Perdimos mucho tiempo, indicó cuando se le consultó sobre cuándo las intendencias pueden comenzar a recibir el dinero del tributo al patrimonio. Es decir, que sigue sin subirse al arado. Por supuesto. Es un nombre de los organismos internacionales, es clarísimo. Ha sido designado. Yo creo que los eligen, ¿sabes? Yo creo que, ¿vieron cuando dice que Trump ahora quiere negociar, quiere poner a alguien en Irán? Escuchen esto, sí. Como él puso a Daisy Rodríguez en Venezuela. Yo no escuché a los compañeros frente amplistas hablar de Venezuela. Ahora hablan de Cuba, ¿no? Que le van a mandar remedios, que yo sobre eso tengo mi opinión, todo ese tema. Pero acá para mí que ya ni lo menciona Uruguay, porque con Uruguay siempre arreglaron. Cuando pusieron a Astori, que los pusieron arriba del avión, ¿se acuerdan? Como ministro, cuando Tabaré Vázquez para el 2005 dijo que llevaba a Astori. Fue palabra santa. No me explique cómo logran, pero ese tema pasa siempre. No, pero fue en la conversación con que lo nombraron ministro. Exacto. Adentro de los organismos multilaterales de crédito, claro. Cuando fueron y le dijeron lo que querían hacer, y ellos le preguntaron, ¿pero quién va a hacer esto? ¿Qué ministro va a hacer esto? Lo que quería hacer, por ejemplo, impuesto a la renta de las personas físicas, claro. ¿No? Imagínense si el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente hubieran en el 2007 impuesto el IRPF, el lío que se hubiera armado en este país, claro. No está escrito. Exacto. Ahora, ¿qué y país Enrique Iglesias dijo, no, pero que estaba en la dijo, no, pero el ministro va a ser fulanito. Así que el Frente Amplio designó su ministro en el Fondo Monetario Internacional. Yo le voy a pedir ahora el video de Salles, porque es interesante el video de Salles, para demostrar el tema de la droga y el criterio que tiene el señor presidente llamando Orsi. Déjese de decir disparate, señor presidente. Déjese de hacer apología del narcotráfico, señor presidente. Maravilloso lo que hicieron. En el mismo barrio, estaba el narco conviviendo. Sí. Hay una cosa que me contaban. Cuando hicieron la plaza biblioteca en un barrio determinado, sentaba en una mesa, toda la barra así. Estaba una madre ahí, a quien el que tenía sentado enfrente le mataba el hijo. Y el tipo puso la pistola arriba de la mesa para empezar a conversar. Hicieron la plaza biblioteca, conviven, conducen las políticas ahí. Es cierto que, cada plaza biblioteca en aquel momento costaba $1 millón. También es cierto que ahí en esa localidad, Medellín, los cultivos de coca habían crecido. Entonces vos decís, ¿acá qué pasó? Acá lo que pasó es que lograron un pacto de convivencia en el barrio, la actividad siguió por otro lado, no es que se mudó a otro, sino que cambiaron las condiciones. Colombia logró cambiar las condiciones de relacionamiento y la ciudad se volvió un lugar más habitable. Claro. Que se dejó de exportar, se seguía produciendo cocaína, en volúmenes capaz que más grandes, capaz que se corrió a otros países con mucho más fuerza. Yo creo que el tema de la convivencia es lo primero y esos pactos que tenés que hacer, nada menos que entre víctimas y victimarios, como esas reuniones que nos contaban. Déjese de decir disparate, señor presidente. Déjese de hacer apología del narcotráfico, señor presidente, junto con su ministro del Interior, que entró y dijo que estaba perdido la guerra y que había que negociar. Y están negociando y tienen pacto y nos curten a mentira. Porque cuando destapan un bagallo de cocaína por 100 kilos, 200 kilos, pasaron 10.000. Bueno, esa es la realidad. ¿Qué más tiene que esperar el que está mirando esto y que le pasamos este video? ¿Cómo no se horroriza el uruguayo ante... ¿Sabes de qué se horroriza el uruguayo? De la forma que yo me expreso. Ay, qué violento, qué Salles, qué barbaridad, Salles, cómo levanta la voz este hombre. Denle una pastilla a este hombre tan violento. Ahora el otro te hace apología del crimen, apología de la destrucción del individuo, la familia y la sociedad. Y es un muchacho macanudo, es un canario fenómeno, te dicen. Y bueno, así estamos. Y así va, cada vez peor. Claro, el señor presidente explicando
Como dijo, bueno, en Medellín se juntaba con un arma arriba de la mesa el que había matado al hijo de la señora que tenía enfrente, y dice, no había menos droga, no había eso, no, había más. O sea que a él no le importa la droga, no le importa nada. Yo no sé, es verdad lo que dice Salle, están entregados antes de empezar, y es el típico, te aviso cuando voy a ir a tomar el barrio. Déjame algo para no pasar vergüenza, ¿no? Cerro Norte, a partir de abril. Es dura la cosa, ¿no? Acá el 445 dice, bueno, habla que cuando la cámara me enfoca a mí de perfil el sonido sale mejor, dice. No sé qué tendrá que ver, pero bueno, parece que sí. Puede ser interferencia de cámaras con micrófonos, porque estos son inalámbricos, ¿no? Ojo, el tema de los remedios es muy importante, el Ministerio de Salud Pública debería dar la cara, es cierto. El tema acá es dos temas con el tema del Ministerio de Salud Pública. Acá hay faltante de remedios en ACE, pero faltante importante. Después aparece un video que no tengo claro de que sea verdad lo que dice el video. Yo me voy a referir de ese video de otra forma, en donde en un comité de base juntan medicamentos porque van a ir a Cuba y se los van a llevar y se los van a mandar. Y yo, mi primer pregunta que hago es esta. Hay faltante de remedios en ACE que la población que se atiende en ACE, con excepciones honrosas excepciones, es la más carenciada. Porque tenés problemas para sacar hora, o porque tenés que ir temprano, o porque no tenés medicamentos, ¿tá? Pero como no te cobran ticket ni te cobran timbre ninguno, es el más conveniente. Vos te encontrás que no tienen. Y esta gente en los comités de base se pone a juntar remedios para mandar a Cuba. Vos, primero por casa, ¿no? Si vas a hacer eso, ayudá en los barrios, en la gente que va a hacer y no tiene medicamentos. Esa es mi opinión, exclusivamente mi opinión sobre el tema medicamentos. El Estado debe dar las cosas como tienen que ser y correctas. ¿Está bien? Acá hay medicamentos que no entran al Uruguay porque el Uruguay no puede tener consumo por el precio que se maneja. ¿Está? Hay inyectables que todo el mundo piensa que son por un tema de la gordura, Ozempic o la tricepatide. Ozempic entró al Uruguay ahora, no hace mucho, pero son carísimas. Pero es un medicamento que sirve para la diabetes tipo 2. Y para las personas que están con diabetes tipo 1 las va corrigiendo a tal extremo que evita la dependencia de la insulina. Que como efecto colateral descubrieron que adelgaza, sí, está bien. Pero no la pueden traer porque acá la Ozempic, por ejemplo, vale entre 17 y 20 mil pesos para un mes. Un mes. En otros países tienen otros precios. Argentina y Brasil caro, Paraguay muchísimo más barato. La tricepatide, que es la versión nueva, avanzada, ya no entra al Uruguay, porque no hay quien la consuma, por el precio, no por la necesidad. Entonces cuando te dicen, no la habilita el Ministerio de Salud Pública, no la habilita, porque quedan pegados, porque cuando la lleven a la farmacia no se la venden a nadie, y la gente empieza a gritar, entonces que me la dé el Ministerio de Salud Pública, que la subsidie el FONASA. ¿Está bien? Por eso no la habilitan. Eso tiene que dar la cara. Aparte de que los informes del Ministerio de Salud Pública son muy blabli cuando los pedimos, ¿no? Yo la experiencia que tengo Sí. es que durante meses un medicamento no me lo proporcionaban Sí. y este mes sí. Bien. Este mes me dieron la medicación completa. Los meses anteriores, cuando no faltaba uno, faltaba otro. Tenías que ir a la farmacia y comprarlo. Claro. Pero este mes justamente completaron todo. Bien. No sé si fue casualidad o como se venía esta movida de los medicamentos para Cuba, Sí. vamos a quedar bien con los que hasta ahora no les hemos dado la medicación completa. Puede ser. ¿Vos me entendés lo que yo digo? Sí, Si uno va a sí. hacer el bien, primero Yo te empieza por entiendo. casa. Ya, Y el ya. Uruguay, el país, es la Ya, casa grande de ya. los uruguayos. Ya, lo que pasa es que también es muy uruguayo Sí, ser mamadera. presumir de lo que no somos. ¿eh? Porque si fuéramos solidarios, Sí. actuaríamos De otra forma. Mirá, acá el 494 dice, ¿cuándo sale a luz el documental? Lo estamos esperando con ansias. Se entrecorta, dice también, se entrecorta toda la resolución. Papá.
¿No vieron, dice, el gran bostezo de Carolina Cose mientras hablaba Orsi en el Parlamento? Sí, han salido los videos, las fotos, es cierto. Con respecto al documental, estamos editando ahora en Montevideo, hemos avanzado bastante, ¿no? Cada día nos gusta más. No vamos a decir cómo es ni nada, pero hay veces que uno se sienta hasta contento porque dice, esto a la gente le va a gustar, lo va a entender. Vuelvo a repetir lo que yo dije siempre desde el principio. Cuando salga este documental nos van a quedar menos amigos, o mucha gente de las dos fracciones no le va a gustar. Va a ser la verdad que nosotros estamos tratando de mostrar. Nosotros damos todas las versiones, no solo una para un lado ni flechada. Y con documentos que avalan, que es lo más importante. Sí. ¿Quiere decir algo usted del documental? ¿No? Bueno, Entonces, don seguir trabajando nomás para Está que bien. quede No, pronto. lo que pasa es que es un tema, yo creo que es inagotable, Sí. porque te pones a revolver. Hoy mismo le he traído a Álvaro un nuevo documento que son los archivos, los partes secretos de la embajada norteamericana en Bolivia, cuando la guerrilla del Che, que no tiene desperdicio. Entonces, de ahí hay material que va a corroborar cosas que nosotros decíamos sobre la colaboración de los gobiernos y todo lo demás. y la colaboración entre los grupos guerrilleros. Exactamente. Entonces, bueno. Decimos ahora con el libro, podemos ampliar. ¿Para qué ¿Qué tenemos? decimos? Claro, ese es el Sí, tema. ahora sí, vamos, Ese es el se tema, confirma. que seguimos encontrando materiales que en nuestro afán de documentar lo que decimos, vamos encontrando y seguimos agregando. Ya, mire, les voy a dar una primicia que no la voy a considerar a compañero acá, me pueden decir de todo después, pero se las voy a decir. El documental ya se ha transformado en una miniserie de por lo menos 3 capítulos. Exactamente. ¿Está bien? O sea, van a ser 3 capítulos, por lo menos 3 capítulos. Imagínense en lo que es este material. Son 70 años de historia. Esa es la verdad. Claro. Tengo un mensajecito que le va a tocar a don Amodio. Hola a los 3, siempre con la verdad, buena información, gracias por estar. Y para Álvaro, es verdad Álvaro, la gente no es estúpida. Y Sila Parielo, gente del Falos B, y saludos. Y Amodio, un capo como siempre. ¿Tá? Acá Noemí dice, yo voto candidato que siento me representa, no voto un partido político, no a quienes con él o ella comparten la lista. Y por eso me gusta que haya lista individual para candidatos a presidente de la República, lista individual a cada candidato a Cámara de Representantes, bla, bla. Y ahí sí. Es la señora, yo la respeto mucho a Noemí, Sí. pero ella cree que es así. No, ella dice que quiere ese sistema. Ah. No es que se diga que es el Ah. sistema actual. Ya. No, se alinea más con la posición mía, esa que nos chocamos. Bueno, No por buscarlo. No, yo lo que pasa es que estamos hablando de temas que son distintos. Capaz que son paralelos. diferentes, Sí. o que pueden ser complementarios. Exacto. El sistema DON, que es el sistema electoral que tenemos, de Sí. los restos y todo lo demás, Sí. favorece a los grandes partidos. Claro. Entonces, vos estás votando votás a Eduardo Luz, por ejemplo, o votás a un candidato que no entra, y ese voto va a parar al Frente Amplio. Exacto, por resto, por ese sistema. Exactamente. Y te voy a decir Que más, es hay- el que llevó la mayoría. Hay muchos que votan partidos chicos porque quieren a esa persona, no le Claro, importa y saben que como entra claro, solo él, claro. no le tienen miedo al suplente, o al tercero o al octavo. Mirá que hay muchos votantes. Que sí. Acá el 575 dice, gran verdad de Álvaro, que nombren los montevideanos 4 o 5 diputados por Montevideo. Seguro en 1000 personas encontrás uno que los conoce, Heber. Yo entiendo que sí. estamos todos calientes con lo que está haciendo el FA, pero tendríamos que estar recaliente con los que entregaron la elección, Heber. Tiene razón. Sí. Y yo estoy recaliente por los candidatos que fueron electos, como precandidatos a la presidencia. ¿Cómo pueden haber perdido esa elección con el bruto gobierno que se había hecho? El gobierno que hizo cosas muy buenas, no la supo difundir. ¿Está bien? Sí, ese muy fue. mala comunicación. La comunicación pero fue espantosa. La gente mala. no se enteraba de lo que se estaba haciendo. A ver, el ministro Falero lo tenían que poner arriba de un poste grande para mostrarlo por todos lados las obras que hizo ese hombre. La gente se está enterando cuando ahora se va de vacaciones
porque mire que estamos todos pelados, pero la gente va al interior y va de vacaciones y va a todos lados. Y tenemos unas rutas preciosas. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Si Salle propone bajar la cantidad de legisladores incapaces que tenemos, lo apoyo con las dos manos. Y que coincido con lo que dijo don Álvaro, Bueno, que lo dijo recién. bueno, pero vamos a ver una cosa. Sí, La obra de Falero es la que es. sí. ¿Cuál fue la obra de Delgado? Ninguna. Y por por qué eso fue- dije que se eligieron ¿Y malos por qué candidatos. quién eligió a Delgado como candidato? Y vaya a saber. No, vaya a saber, no. ¿Sabes qué pasa? Funciona porque... Fue Luis Lacalle Pou. Bueno, pará. Entonces estamos esperando Es que parcial Luis eso. Lacalle Pou, Es parcial eso que dijo Sí, él. sí. No es 100%. Sí, bueno, porque 95%. No, Porque es peor hay- el lío. ¿Eh? Es peor el lío. A ver. Es peor el lío. Sí. A ver, ¿sabe cuál es el gran problema que hay? Vos a veces decís, bueno, este hombre, vos ves que va a continuar con lo que yo estoy llevando adelante, el proyecto, es leal, es amigo, pero a veces vos no los tenés que elegir. El error de Luis de repente puede haber sido no elegir en las condiciones esas. ¿Está bien? Porque en determinado momento, quien va y dice, yo voy a ser el candidato, saca pecho, y es más complicado. Mirá que eso le pasó a Perón con Cámpora. Sí, ¿Está bien? Nos Y hemos después enterado lo- por el documental. seguro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ¿es real o no es real? Seguro. Después Entonces lo justo el fusiló. hombre dice, y yo elijo la vicepresidencia. Y yo sé que el hombre cortó el teléfono, el otro, porque dijo, esto está mal. Estas cosas no se hacen. Bueno, pues entonces no vas a ser el candidato. El vice era un... Ya era electo porque la vicepresidencia, ¿sabes qué pasa? Fueron demasiado ilusos, si se quiere. Mirá lo que te estoy diciendo. Lo dejaron jugar porque pensaron que jugaba bien, que era inteligente, que continuaba el legado que tenía que llegar adelante. Que estaba ganada la elección. Sí. No, peor que no estaba ganada. Cuando hace esa jugada se da cuenta que los blancos que les gusta ser revoltosos, se suben a la cuchilla, cuando no saben cómo bajar de la cuchilla, después del 98 o del 4, les pasa esas cosas. Es todo un lío. Por eso el MLN tuvo tan buena relación con el Partido Nacional. Y seguro, Sí, pero claro. la mayoría en blanco. La elección se empieza a perder el día que pusieron el cartel en el directorio del Partido Nacional que decía nunca más terrorismo de Estado. Claro. Ahí perdieron una tonelada de votos, ¿no? Sí, claro. Fue terrible. Fue Fue por- la actuación del directorio no es muy buena porque la verdad Está claro. no es buena. Acá opinan sobre el tema que estábamos hablando. Acá dice Roger Ojeda, dice, buenas noches. Evidentemente, Amodio y Horacio están en puntos distintos. Excelente el editorial de Amodio y yo te entiendo, Horacio, dice. ¿Viste? Acá un saludo. Yo sé que este saludo va para los tres, pero especialmente para usted. Del teléfono que termina en 333. Primero lo voy a leer y después le digo quién lo firma. Hoy firmó el directorio de OCE el que sigue brindando a la población agua con trialometanos, ya que hasta ahora no hay un informe de que los valores están dentro de las normas UNIT. No, y te adelanto, hace más de un mes que no las mandan a estudiar. Lo interesante es que uno de los empresarios es el mismo que el propio Frente Amplio decía que era el Lázaro Báez uruguayo en la República Perdida del Uruguay a pleno. Les saluda Pericles. Acá manda un mensaje el 121, un refrán: no te metas de juez de causas ajenas cuando tu rancho está lleno de problemas sin resolver. Es para la ministra de Industria, dice el mensaje. Cuente, usted, Sí, ¿qué no, tiene? Largue y venimos. Otro militar Sí, que era alférez en aquel momento una vergüenza. fue preso, ¿verdad? 7 años. Lo único que creo debe faltar en la sentencia Sí. debe ser que ese militar Chaine coordinaba con Videla, Pinochet y Stroessner el trasvase Claro. de presos Un para tipo un que era lado a alférez otro. en ese momento. ¿Qué Claro. va a hacer un alférez? Nada. No puede, si no manda. Sí, pero Manda más el sargento viejo, que es el que va educando al alférez. Los alférez que luego llegan a rangos de general, Sí, siempre sí. les agradecen a los se les fue la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo se llevan adelante
los procesamientos en los distintos casos que se han dado, y los que impulsan esos procesamientos, ¿dónde están hoy? ¿No? No sé si es premio o no es premio. Vamos a empezar por el procesamiento del coronel Juan Carlos Gómez sobre el caso de Roberto Gomenzoro Hoffman, que estuvo 3 años y medio preso. La fiscal le había pedido 23 años, la jueza 22. Y, soy buena, dijo la jueza. Valerio, tuvieron un testigo, más allá que decían que tenían 60 testigos, y queda muy claro que los testigos que tenían eran todos mentirosos, pero Valerio Blanco, más mentiroso que todos, que no sé qué pasó con él, ¿no? Era un miembro del MLN. Cuando le preguntan sobre el asesinato de Gomenzoro, Gomenzoro murió en Montevideo y no sé la causa por la cual lo llevaron y lo tiraron al Río Negro, ¿no? La verdad que nunca entendí. No, nunca entendí. En aquel momento actuó un médico, bueno, se guardó el cráneo y ahí fue que... Creo que no había muerto, creo que es el primer muerto en un cuartel. Sí. Por eso no querían que se supiera que había un muerto en un cuartel. Cuando a mí me sacan y yo solo estaba amenazado de muerte, me dicen yo protesto. Digo, si me trasladan, te sacan del calabozo, estás confirmando la acusación. Dicen, no podemos garantizar tu vida. No podemos permitir que tengamos un muerto entre los presos. Sí, sí. Y después, lo difícil era que hubiera uno. Después que hay uno... Sí, puede haber más. Puede haber más. Claro. Bueno, Roberto Gomenzoro Hoffman fue el primer desaparecido localizado. Y fue en el gobierno del doctor Valle. Cierto. Pero no se cuenta ese. Porque se cuenta el 2005 para allá. Sí, seguro, ahí está. Pero fue el primero, claramente. El principal testigo de este negocio... Para acusar a alguien. Sí, para acusarlo a Juan Carlos Gómez y meterlo preso 3 años y medio y el tipo no lo conocía a Gomenzoro, se llama Valerio Blanco, que ante la jueza Lilian Elorriburru dijo: el matador es el capitán Juan Carlos Gómez, que era en ese momento capitán de la región 3. Gabazo a todos los que tenían problemas, que no hacían lo que él decía. Nos vemos en Paso de los Toros. Lo llevaba al campo 3 y ahí me llevaron a mí para interrogarme otra vez en el año 1973. Después dice, a mí me desnudaron y me colgaron en los galpones y en determinado momento de ese día trajeron a un muchacho rubio, le hicieron lo mismo, lo desnudaron y lo colgaron a ese chiquilín y le hacían las preguntas, lo castigaban. Gabazo era el peor, estaba ese capitán Gómez, era terrible, muy violento. Este muchacho le contestó de malos modos y lo castraron, el que lo castró fue el capitán Gómez. Bueno, en realidad el cuerpo no estaba entero. Estaba entero. Claro, lo confirman efectivos, más allá que hubo policías que declararon a favor de la fiscalía y en este caso de la justicia. Una cosa es que la jueza y la fiscal se equivoquen, ¿no? Y otra cosa es la sentencia del Tribunal de Apelaciones después, redactada por el entonces ministro William Corujo. Y dice, Valerio Blanco estaba en Paso de los Toros en la época que se dio muerte a Gomenzoro. Decimos esto a pesar de los 76 años del testigo. Le paro para decirle que en un momento lloró en la audiencia. De sus contradicciones u olvidos, pero son periféricas. La regla de valoración de la prueba, dice Corujo, es a partir del núcleo de la afirmación abordar el resto de los elementos indicativos que lo respalden y, de ser cierto, se conformará la semiplena prueba habilitante del enjuiciamiento y no se le dice capitán o mayor Gómez si estuvo en Rivera o en Montevideo porque los traslados eran constantes. Más adelante, luego de dejar constancia en la sentencia que el testigo lloró, dice:
Ese llanto espontáneo de Valerio Blanco demuestra la emotividad de rememorar estos hechos traumáticos. Lo provocan porque no se trató de un hecho más en la vida. Se trató de haber presenciado en una situación límite la muerte de un ser humano, colgado, desnudo, encapuchado, desprovisto de la posibilidad de mínima defensa y dejarlo desangrar. Esto nunca ocurrió. Nunca pasó. Exactamente. Bueno, sí, el tribunal después lo exonera. Claro, y ahora le vamos a mencionar el informe pericial que hizo el doctor Emilio Laca del 23 de marzo del 73, es decir, cuando ocurrió este episodio. Y dice, se comprueba el cadáver completo totalmente desnudo de un adulto joven de 1,75 m de estatura del sexo masculino en avanzado estado de putrefacción. El color de la cabeza, cuello y parte superior del tronco es marrón oscuro, casi negro, configurando el aspecto de cabeza de negro, típico de un prolongado proceso de putrefacción en el agua. En el examen externo no se comprueban lesiones traumáticas groseras y por lo tanto tampoco mutilaciones ni peculiaridades que ayuden a la identificación, cicatrices de intervenciones quirúrgicas, malformaciones, anillos, etc. Examen interno, realizada los cortes habituales y otros especiales, se comprueba total ausencia de lesiones traumáticas groseras, aparentemente macroscópicas, ni en parte blandas ni esqueleto. Ausencia de signos patológicos de entidad de las vísceras. Las conclusiones fueron las siguientes. Data de muerte, se puede concluir que todo el proceso de putrefacción se realizó en el agua. Bueno, ahí utiliza algunos elementos la medicina para explicar esto. Y dice, para alcanzar el estado de putrefacción descripto se necesita un lapso de aproximadamente 20 o 30 días de inmersión. Y nosotros ponemos que Gomensoro Hoffmann fue detenido el 12 de marzo del 73 y su cuerpo apareció en el lago del Rincón de Bonete el 18 de marzo. Y el doctor dice, causa de la muerte no se puede determinar. Se puede concluir que se trata de un caso típico de ocultamiento de cadáver por inmersión en el agua. Tal operación puede tener dos formas, la sumersión criminal y falsa sumersión. En la primera se tira al agua el cuerpo con vida, en la segunda se tira al agua el cuerpo sin vida, es decir, el cadáver. En el presente caso no se puede concluir, frente a lo cual de las dos formas estamos dado que no pueden determinar la causa de la muerte por el avanzado estado de putrefacción. Y en la sentencia también se dice que Valerio Blanco expresa que no me vayan a enemistar con esos militares que están vivos porque nos pueden costar la vida a cualquiera de nosotros. Tras reconstruir el proceso de detención, su muerte y el resto de las pericias del caso, el Tribunal de Apelaciones se remitió a la semiplena prueba colectada. Las principales pasajes son estas. Y termino porque... A través de comunicados que tenían un objetivo de contrainteligencia se desinformaba expresando no solo que había fugado Gomensoro, cosa que esto es cierto, sino que posteriormente se encontraba procesado junto a otros dirigentes universitarios. La firmeza de su imputación ligada a los detalles vivenciales como el tejido con el que se envolvió el cuerpo, la presencia de Meneses, que era el encargado del campo 3, su alcoholismo y las bravuconadas con los que amenazaba a los policías, hacerle lo mismo que a Gomensoro, la presencia de Gabazo en Paso de los Toros que quiso limitar el mes de enero del 73, visitó los prostíbulos con un amante, el golpe de bayoneta que desgarra los genitales de Gomensoro. Y acá tocan, el fallo, toca algo que está en el documental. A ver. Que es que este señor también decía que... el coronel Manuel Cordero andaba en los prostíbulos. Si andaba en unos mejores, porque en ese momento el Comando General del Ejército, y nosotros tenemos toda la documentación, tenemos hasta el expediente, se encontraba en Buenos Aires haciendo un curso en la Escuela de Inteligencia en Argentina cuando ocurrieron los hechos. Por lo tanto, no podía estar en Paso de los Toros y en la City porteña al mismo tiempo, pero además está la documentación con fechas de los informes, que todo el mundo puede decir, bueno, se puede cambiar, sí, está todo bárbaro. Después fueron el doctor Gonzalo Fernández, el teniente general Bertolotti y también Vela a decirle que no...
que no había pasado lo que la justicia... ¿Les pasó algo a esto? No, aún ascendieron, hoy ocupa ese fiscal de una de las principales fiscalías y también la jueza fue ascendida. Mirá, yo te voy a decir algo que Y el mayor Corvo, ¿Y el caso de Cobarrer? que se negó a torturar y lo procesan porque sabía que se torturaba, ¿a quién iba a denunciar en el año 1972 o 73? ¿A quién le iba a hacer caso? ¿A quién se iba a dirigir? Es una cosa Es espantoso. Yo ahora igual voy a cambiar un poquito el tema antes de irnos, que es muy corto. Diputado denuncia al Banco de Previsión Social ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No sé qué va a hacer el instituto, porque desde el 28 de enero a la fecha fue la única vez que salió esta noticia. Salió en el diario El Observador. Dice, por jubilados del interior que podrían verse obligados a trasladarse 30 kilómetros para cobrar. Esto al Instituto Nacional de Derechos Humanos no le va a dar pelota. Antes dice, el riesgo lo asumía el Estado. Ahora lo asume el jubilado. Eso genera desamparo, angustia e incertidumbre y es incompatible con una política pública basada en derechos humanos, remarcó, ¿no? Y sigue de la siguiente forma. Espere que estoy peleando con la máquina esta. Ahí voy a andar mejor. Dice así. El diputado por Paysandú, Fermín Fariña, presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo contra el Banco de Previsión Social por el cese de la gira de pagos en la localidad de Lorenzo Gueires. En el escrito presentado el 22 de enero solicitó un análisis urgente de la medida y pidió adopción de medidas cautelares para suspender su aplicación prevista para febrero al entender que vulnera derechos de adultos mayores. La decisión del BPS afecta a unos 50 jubilados y pensionistas, en su mayoría personas mayores, del medio rural para quienes la jubilación o pensión constituye su único sustento de vida. La jubilación no es un trámite administrativo, es un derecho humano básico que debe poder ejercerse en forma efectiva, accesible y sin incertidumbres, sostuvo Fariña. El legislador advirtió que la eliminación del pago presencial retasea derechos adquiridos al sustituir un sistema desierto por otro condicionado al funcionamiento de cajeros automáticos, a límites de extracción y a conectividad sin garantías reales de cobro íntegro y oportuno. Ahí sigue después. Fariña señaló que en la localidad de Lorenzo Gueires no existe sucursal bancaria, ni oficinas de BPS, ni redes de cobranza, lo que en los hechos obliga a muchos beneficiarios a trasladarse más de 30 kilómetros hasta la ciudad de Paysandú, asumiendo costos económicos, riesgos personales y dificultades físicas. En nombre de la seguridad se obliga a personas mayores a viajar kilómetros, exponerse al calor, a fallas del sistema o a depender de tercero. Ese es el verdadero riesgo, afirmó. El diputado cuestionó el argumento del BPS sobre la disminución de riesgos. El BPS del Frente Amplio dice que disminuye los riesgos para evitar que les pueda pasar algo al pagador, el histórico pagador que va a las zonas más rurales, 10, 20, 30, 40 jubilados, 50 como esta zona de Lorenzo Gueires, y tiene que ir a pagarle a ellos. Que va con custodia, le aclaro, porque mire que nunca los mandaron. Pero ¿qué pasa? El BPS ahorra plata ahí y gasta en las PER, las pensiones especiales reparatorias. Sí, a eso quería ir, al banco. Pero de espere que no terminé, sí, déjeme bueno. que me desembuche, que estoy atragantado con esto. Bueno. Porque son unos hijos de papá y mamá. Van a cagar a los viejitos. ¿A quién te pensás que joden? No seas malo. El diputado cuestionó el argumento del BPS sobre la disminución de riesgo y sostuvo que la medida no los elimina, sino que los traslada al eslabón más débil del sistema. Exactamente. Y se multiplica por 50 todavía. Una situación que se agrava en el medio rural. Antes el riesgo lo asumía el Estado, ahora lo asume el jubilado. Eso genera desamparo, angustia e incertidumbre. Y es incompatible con una política pública basada en derechos humanos, remarcó. Fariña también consideró llamativo el silencio de quienes representan a los jubilados tanto en el directorio del BPS como a nivel gremial, frente a una decisión que impacta directamente sobre adultos mayores del interior profundo. Cuando se afectan derechos tan sensibles, el silencio también es una forma de tomar partido, subrayó. Y ahí voy contra los representantes de los jubilados,
que es del PIT-CNT, y el de los trabajadores, que es del PIT-CNT, que es lo que está diciendo el diputado Fariña. Es del Partido Comunista. Los dos son partidos comunistas. No, pero digo. Sí, pero estos son comunistas. Claro, sí, la sí. denuncia presentada ante el Instituto No, el que Nacional de- dirige, digo, esos dos, los trabajadores y a los sí, Sí, sí. que están allí currando, currando con muchas cosas, ¿no? Pero esta también. Sí. Dice, se inscribe en la misma línea de la declaración aprobada por la Junta Departamental de Paysandú, votada por todos los partidos políticos y por amplia mayoría, en la que se solicitó dejar sin efecto el cese de los giros. Se ve que ahí lograron quebrar la unidad del frente, porque la mayoría es blanca, ¿está bien? Pero cuando dice votaron todos los partidos por amplia mayoría es que algún frentista se guardó en la mano. ¿Tá? Ahí está la declaración de la Junta Departamental. A nivel nacional, Fariña impulsó además un pedido de informes parlamentarios y presentó una exposición escrita dirigida al Poder Ejecutivo, al BPS y a distintos organismos. Bla, bla, bla. ¿Qué le parece? Porque dice que viola la Constitución, los tratados internacionales de protección de los derechos de las personas mayores. En el Uruguay rige el artículo 67 de la Constitución, que debe leerse en el marco del bloque de la constitucionalidad de los artículos 7, 72 y 332, además de la Ley 19.430, que ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. ¿Cómo la ven? Así están. Y estos son los que cuando yo me acuerdo, Amodio no andaba por estas tierras, usted se debe acordar, cuando se acuerda que antes se pagaban las jubilaciones en la caja de jubilaciones o en algunos locales específicos, y los viejitos venían, tomaban el ómnibus, salían con la cartera, los punguistas hijos de su papá y de su mamá, salían a robarlos, los juntaban a todos como pelota. Creo que fue en el gobierno de la calle Herrera, que se pasó a pagar en las redes. Y vino el frente y pateaba y ladraba y le decía a los viejitos que no iban a cobrar la jubilación y que los iban a robar. Robarlos robaban acá en Fernández Crespo, que era antes Sierra, en Fernández Crespo y Colonia te daban el golpe. Sí. Entre Colonia y Mercedes, ahí te daban el guascazo. Sí, el profesor Danilo después llevó adelante la bancarización. Y seguro, porque ellos te utilizan para ganarte el voto de la gente que a veces no lo termina de estudiar o que tuvo miedo. Y ellos juegan con el miedo de la gente. Son unas malas personas, estos señores. Quería decir. Que el Banco de Previsión Social ya está en deuda. Sí, En con deuda eso. de días, exactamente. Hicimos 3 pedidos de informe. Uno al Ministerio de Educación y Cultura, otro al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otro al Banco de Previsión Social. Los 3... El tema es las reparaciones pecuniarias. Cierto. Porque para tener toda la información, como ustedes pueden ver, hay que tocar a 3 organismos del Estado. El Ministerio de Educación y Cultura respondió. El Ministerio de Trabajo también respondió. Todavía no tenemos la respuesta del Banco de Previsión Social, Sí, la está escondiendo. que en nuestro criterio es la más importante, porque es la que nos va a decir cuánto dinero se ha pagado desde que entró en vigencia esta ley en el 2006 hasta ahora, es decir, 20 años. Y también le recordamos a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que en realidad ya a esta altura tendríamos que estar llamando a su despacho a ver qué pasa, que no nos responde el pedido de información pública que realizamos, que es un documento que nosotros sabemos lo que dice, tenemos el texto, pero necesitamos el documento como imagen para el documental, de agosto del año pasado. Recordarás que un mediodía llamé por teléfono y bueno, ahí me entraron a preguntar a ver de qué se trataba esto. Le tuvimos que explicar de qué se trataba, aunque en realidad si a uno le pide documento 40 y tanto del año Buscalo 74, y dale, chau. seguro, Date te complicar la tenés vida. que averiguar, te tengo que decir de qué es, por algo se Siempre lo son pedimos. muy curioso en la Secretaría. Sí, y bueno, ese documento no lo tenemos, pero tampoco nos mandan una respuesta a decir que es secreto. Y ya no es secreto porque nosotros tenemos lo que dice. Y además leído por alguien, ¿no? Entonces, es absurdo ya que sigan manteniendo cerrado el documento. Sí, además,
mandé un correo el otro día diciéndole que si no nos daban el documento, bueno, que nos dijeran por escrito que no lo querían dar y están en todo su derecho de hacerlo. Y nosotros estaríamos todo el derecho de hacerlo, de ir después al juzgado a decir, miren, no nos dieron el documento. Pero la cosa no es ir al juzgado, porque todos los organismos del Estado están enancados en eso, ¿no? En desgastar. Claro, porque la mayoría no va después al juzgado, ¿no? Hay un gran porcentaje que no va. Porque si usted hace pedidos de información pública al Estado, tiene que tener un bufé de abogados, porque siempre, bueno, nos pasó que Moravito, cuando nosotros hicimos el pedido de información pública, lo declararon secreto 5 años. ¿Cómo? No. Parece Kennedy. Moravito y Kennedy están en la misma situación en el Uruguay, ¿no? Y otro narco que se le fugó. Sí, ahora. claro. Ese en Salto claro. fue. ¿Qué fue? ¿Fue en Salto? Sí. El que le dieron domiciliaria mientras lo iban a operar. No, lo operaron. Y seguro, pero después lo mandaron a la casa para que se recuperara. Sin tobillera ni nada. Por eso, fue una... Sí. Vos, mirá que venimos mal a nivel de gobierno y a nivel de fiscalía y a nivel de... venimos mal además en otros lugares. El episodio en México con la muerte del narco, en Uruguay, prácticamente no tuvo ninguna repercusión. Y si hacemos una encuesta, seguramente mucha gente podrá decir, ¿qué pasó en México? Bueno, en realidad no se quiere tocar ese tema porque el gobierno tiene que explicar a ver por qué le había dado un teléfono satelital a González Valencia y por qué tenía las prioridades que tenía frente a otras personas que están también presas en la Guardia Republicana. Entonces tienen que explicar eso y vas allá que a alguien que anda en los móviles le encontrara con Orsi y le dijera ¿qué pasó con González Valencia? Porque, a ver, ¿para qué quería un teléfono satelital? Con eso no hablan, las utilizan los narcos. ¿Y con quién iba a hablar? Que sería hablar con Moravito, pero Moravito estaba del otro, de acá cerquita y venía, lo podía ver. Sí, lo veían siempre. Seguro, por eso digo, estaba cerquita, están los traslados que también nos negaron esa información. Es cierto. Es decir, que todo oscuro. Bueno, don Amodio. Bueno, pues nos vamos hasta el próximo lunes. Los esperamos. Muchas gracias por estar. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.